La próxima entrevista tiene que ver con lo que algo empezábamos a descubrir, deslizar, a rever, revisar con Marcelo Ferrario, el secretario de Salud de Río Cuarto, a raíz de la conferencia de prensa, a raíz de los anuncios de la provincia, a raíz de algunas cuestiones que tienen que ver con medidas que toma la provincia desde ayer, a raíz de declaraciones de la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, en el día de ayer, sobre algunos cambios en las recomendaciones sobre aislamiento y testeos. Por ejemplo, fue la ministra de Salud la que afirmó este martes, hoy, que se analiza en forma permanente los plazos de aislamiento para personas contagiadas con coronavirus y confirmó que está en estudio la autorización para la venta de los autotest en las farmacias y ratificó la recomendación para que se considere como positivo a las personas que sean contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tengan síntomas, sin necesidad de examen de laboratorio. Esto en el marco de las nuevas medidas en evaluación ante la suba exponencial de casos contagiados. La ministra dijo que se reunirá en las próximas horas con epidemiólogos, con expertos, para determinar nuevas recomendaciones y adecuarse a las nuevas variantes como Omicron. Y que hoy, que el miércoles, en realidad mañana, se va a celebrar el encuentro con los pares de distintas provincias en el marco de lo que es el Consejo Federal de Salud, el COFESA. Y ahí Bisotti sostenía que ante la cantidad de casos leves, el testeo no es la única herramienta para confirmar un caso de COVID, se lo puede confirmar por clínica siempre y cuando sea contacto estrecho y de un caso confirmado y tenga alguna sintomatología. Pero remarcó que esta decisión se va a adoptar desde las áreas de epidemiología de cada provincia, de cada jurisdicción, y recuerdo que ya se implementó durante el año pasado, ¿no? Y respecto a la duración de aislamiento, en caso de ser positivo por coronavirus, lo decía el propio secretario de Salud del municipio, Marcelo Ferrario, la ministra afirmaba esta mañana que se encuentran analizando de forma permanente este tema, teniendo en cuenta las decisiones que están tomando otros países, donde la variante Omicron ya está instalada, y destacaba que la situación es muy dinámica, que esto se va a ver en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, pero existe la posibilidad de que se acorten los plazos de aislamiento para los contactos estrechos, lo decía Ferrario recién. A su vez, la ministra de Salud se refirió a la posibilidad de comercializar los autotest en las farmacias, como se está implementando hace tiempo en Europa, en Estados Unidos, porque el autotest tiene un rol interesante, sobre todo en el contexto epidemiológico con estas nuevas variantes, ¿no? Se amplía la oferta y trabaja en testeos continuos, un poco lo que se está proponiendo desde la Organización Mundial de la Salud. Están trabajando con ANMAT, con todas las jurisdicciones, porque hay varios laboratorios que han presentado la posibilidad de autorización y estamos en el tramo final para que tenga la trazabilidad. Es decir, si esos autotest dan positivo, hay que ver si hace falta la confirmación. En todo eso está el Ministerio de Salud, y lo declaraba Bisotti esta mañana, remarcando que en caso de aprobarse el autotest por ANMAT, resulta muy importante la notificación. Y ahí están avanzando con farmacias para que puedan notificar los casos y para tener un rol de seguimiento, ¿no?, complementario de los resultados. De cualquier forma, la ministra resaltó que por el avance de la vacunación la situación es diferente, no solo en Argentina, sino en el mundo, con un número muy exponencial de casos que tensa y mucho todo el sistema de atención primaria y los testeos, pero que no se está traduciendo en internaciones y muertes. Es lo que veníamos contando y que nos graficaba puntualmente el secretario de Salud del municipio, Marcelo Ferrario, cuando hablábamos, ¿no?, con esta diferenciación y las particularidades que existen acá en Río Cuarto, con la ampliación de los horarios de testeos, la ampliación de los puntos de testeo. Recordemos que a partir de mañana el Parque Sarmiento va a ser uno de los puntos permanentes de 14 a 20 horas en donde vas a poder testearte, pero que esto es fundamental. Si sos contacto estrecho, y más si tenés síntomas, que ayer lo vimos en las colas en las que entrevistamos a las personas, no hay que ir a testearse, no hay que ir porque primero no es necesario. Si uno ya siente síntomas, tiene que aislarse, y es por 12 o 16 días, tal como lo decía Marcelo Ferrario, el secretario de Salud, de acuerdo sea tu vínculo familiar. Pero el doctor Andrés de León
es el presidente del Consejo de Médicos de Córdoba y con él queremos ampliar todo este espectro de información que va cambiando, que va dinamizándose todo el tiempo. La ministra de Salud está pendiente también de la reunión del COFESA mañana y todo se va resolviendo ahí, ¿no? De acuerdo a los números que no paran de preocupar un poco y alertar y tomar acciones en rigor de lo que está ocurriendo epidemiológicamente en Córdoba. Doctor, buen día. Paula lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Paula, y a toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Gracias por el contacto. Bueno, hacíamos una generalización con la información disponible a este momento. ¿Cuál es la que usted dispone como presidente del Consejo de Médicos de Córdoba? Bueno, la realidad la han graficado muy bien ustedes, la han puesto, los principales ítems están expuestos. La verdad es que hoy estamos un poco mejor en el sentido de no tener tantos pacientes internados ni pacientes graves con neumopatías graves, pero en cuanto a la circulación del virus y la posibilidad de contagio a distintas personas, estamos, bueno, como en un pico muy, muy alto porque esto se ha transformado en un virus altamente transmisible, aunque provoca, por decirlo así, hasta el momento, sobre todo en la gente común, una gripe leve. El problema lo tendríamos en los pacientes no vacunados y con comorbilidades, porque esos son todavía pacientes que podrían complicarse en el caso de que se contagien con esta cepa y no tengan vacunación. Claro, y quería preguntarle, doctor, porque hay mucha gente que a esta altura del año y con el calor que está haciendo en Córdoba y en el país, confunde síntomas, ¿no? Con el aire acondicionado, con el ventilador todo el tiempo, con un poco de disfonía y demás, atribuye o bien esos síntomas a que no es nada y entonces actúa como si no pasara nada, o inmediatamente se dirigen a testearse una o dos o tres veces y ahí se producen unas colas como las que estamos viendo en la provincia, no solamente en Córdoba capital, aquí en Río Cuarto pasa lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que pensar un poquito qué es lo que haríamos nosotros en una situación que no hubiera existido este coronavirus. Y nosotros pasamos un día en la pileta, etcétera, con un calor bárbaro al sol, y a la noche nos sentimos un poquito afiebrados, lo que diríamos que tenemos un golpe de calor, y que esto ha sido fruto de un día intenso. De forma distinta. ¿Y qué haríamos? Nos tomaríamos unas horas, unos días para ver cómo evolucionamos. Si esto fue el sábado, nos quedamos el domingo viendo cómo estamos y si vemos que no sube la fiebre, no hay otros síntomas, dijimos, bueno, ya está, se nos pasó un paracetamol y seguimos nuestra vida normal. Ahora, si estos síntomas se acrecentan y pasan a ser un síndrome gripal, etcétera, bueno, ya está, tenemos fiebre, tenemos dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, etcétera, ya está, tenemos una infección viral. Hoy, obviamente, que sabemos que la mayoría de las infecciones, estando en una época que no tenemos la gripe común, va a ser por COVID. Y el diagnóstico tiene que ser en gran medida, de nuevo, un diagnóstico clínico. Acá lo que debe llamarnos poderosamente la atención y quizás eso nos tiene que mover a acciones un poco más intensas, si no somos vacunados, si somos mayores, tenemos obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar, etcétera, y no estando vacunados empezamos con esos síntomas, bueno, porque esos son los pacientes que pueden andar mal y eso deben concurrir una guardia en forma urgente. El resto yo creo que se puede hoy manejar más clínicamente, como hubiéramos hecho en cualquier otra situación donde si no estamos bien nos tomamos un tiempito para ver si es algo pasajero o si estamos realmente ante un cuadro de COVID. Claro. Y doctor, uno de los puntos fuertes en la baja, en la transitabilidad de lo que es la cepa Omicron fundamentalmente, que ya está considerada como la dominante en Córdoba, ya apaleó la Delta prácticamente, es la vacunación, ¿no? El porcentaje alto de vacunación, sobre todo con 2 dosis, ahora el refuerzo con la tercera dosis. ¿Qué pasa con las poblaciones que no están vacunadas y puntualmente son los menores de 3 años? ¿Existe el riesgo real epidemiológico y su impacto o es que los niños no la transitan de manera peligrosa? ¿Cómo se resuelve esa franja, ese bache que hay ahí?
Bueno, los datos de los hospitales públicos, privados que atienden pediatría, el Hospital de Niños de Córdoba y otros sanatorios que tienen servicio de pediatría, es que no han tenido casos muy severos de niños de menores de 3 años. Con lo cual, se deduce que o la pasarán igual que estos cuadros leves, como un cuadro por decirlo de alguna forma, que todos entiendan que el niño está con moco y un poco afiebrado, que es un cuadro leve, y sí tener en cuenta que muchos de los niños de menos de 3 años con cuadros virales se complican con unas enfermedades por distintos tipos de virus, no solamente este, sino el virus incisional respiratorio y otros virus que hacen que tengan la bronquiolitis o estas enfermedades donde tienen los bronquios muy congestionados, muy cargados, y a esos niños sí hay que tratarlos. Pero de todos modos, mientras no haya vacuna aconsejada para los niños menores de 3 años. Ay, a ver, que justo se cortó, a ver si lo recuperamos, justo. Bueno, estábamos hablando con el doctor Andrés de León, el presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, justo hablando acerca de la población de menores de 3 años, esa franja etaria que no tiene aconsejada ni aprobada ninguna vacuna y que por el momento se habla como la franja en peligro, ¿no? Porque es la única que no está vacunada. Si ha bajado el impacto, a pesar de todo lo fuerte que viene Omicron, en la población, tiene que ver con la vacunación. Y esa franja justamente es la que no tiene ninguna vacuna aprobada, ni en el calendario, ni en investigación hasta el momento, ni en Argentina, ni en el mundo. Pero de todas maneras se trata cualquier tipo de síntoma, de acuerdo a los estudios que están realizados en todo el mundo, lo decía el doctor Andrés de León recién, como bronquiolitis o como gripes, o ¿no? Como cualquier enfermedad que pueda tratar el área de pediatría con los menores. Fundamentalmente esto es el consejo en general, que hablamos con los expertos casi todos los días en Puntal AM y a lo largo de toda la programación del Grupo Puntal y el contenido que generamos, hacer hincapié en la vacunación, prestar atención a las disposiciones, ¿no? Esta conferencia que se realizó hoy desde el municipio tiene que ver con esto, porque por ahí se producen superposiciones de informaciones de la provincia, del Ministerio de Salud de la provincia, de la Secretaría de Salud del municipio, cada uno con sus particularidades, y por eso el secretario Marcelo Ferrario hoy, junto con su equipo, salieron a aclarar un par de cuestiones que tienen que ver con la vacunación a mayores de 60 años, con la aplicación de la tercera dosis, con aquellos que no tengan los 4 meses cumplidos, por favor, no acercarse al polideportivo municipal número 2, ni siquiera a los centros de testeo. Pero ayer, justamente, con nuestro móvil, mostrábamos en el Andino, por ejemplo, que es el centro de testeo de la provincia, que abre todos los días, muchísima gente esperando, si bien distanciada del aire libre, más de 350 personas en el comienzo del día, pero personas con síntomas que ya deberíamos saber que si tenemos sintomatología no hay que ir a testearse, sino comportarse justamente como un contacto estrecho y quedarse aislado, no exponerse ni exponer a los demás, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos a ir a testear? Que nos digan lo que ya sabemos porque estamos transitándolo y nos damos cuenta, y exponer a personal de salud y a personas que están esperando en la cola para hacer testeos también. Ahí retomamos el contacto con el doctor Andrés de León. A ver si me escucha, doctor. Sí, Paula, te escucho bien. Perfecto, bueno, ahí lo escuchamos bien. Estaba terminando el concepto con los menores de 3 años, en donde decía, alcancé a escuchar finalmente que de todas maneras, si no hay ninguna vacuna aprobada hasta el momento para los menores de 3 años, ¿qué? Que a ellos hay que tratarlos simplemente como un niño que se contagia con una enfermedad viral. Exacto. O sea, llevarlo al médico en caso que tenga síntomas, sobre todo fiebre y sobre todo tos, que es lo que más complica en el niño. El moco en la nariz no es tan peligroso como la bronquiolitis, que es la infección a nivel de las vías aéreas del pulmón. Entonces eso, tener ese cuidado. Y el resto, obviamente, no llevarlo a lugares donde hay otros niños con síntomas, o adultos con síntomas, claro, o aislados. Finalmente, doctor, ya para despedirlo, ¿las medidas que se toman en Córdoba son suficientes?
las que se tomaron a partir de esta semana, ¿llegan tarde para lo que pasó con Omicron? Hay una infectóloga que ayer fue tendencia porque dijo que Córdoba se había mandado una mala palabra, dijo, ¿no? Como una gran macanota, y que Córdoba tenía que hacerse cargo de esto. ¿Qué opina usted? No, trata de echarle la culpa a los gobiernos o a los profesionales, etcétera, de la existencia de un virus que tiene una transmisión altísima y sobre la cual no hay una medida, un medicamento que lo corte en seco o lo pare con una sola medida farmacológica, etcétera, es querer tapar el sol con la mano. El virus va a circular. Que se hagan medidas para ir acomodando el sistema para que se lo pueda controlar lo más posible, bueno, son las cosas que se hacen normalmente. Yo ahora lo que me parece que todas estas personas que conocen muy mucho de todo esto, lo que se deberían estar preguntando es si no estamos ante una enfermedad leve, en vez de tener una pandemia de una enfermedad grave, que fue lo que tuvimos 2020 y 2021 al principio, donde el problema que teníamos era que la gente se iba a morir y se moría en las terapias intensivas y muchos lugares no teníamos cama. Ahora ese problema no lo tenemos. Entonces me parece que más que sería un momento de que el mundo se empiece a preguntar si estamos ante una enfermedad viral leve para la gente vacunada. Y a esa gente le podemos permitir hacer vida normal, sabiendo que en una de esas, si se contagian, van a tener una pequeña gripe, como siempre podemos tener en los inviernos, ¿no? Uh-huh. Y estando vacunados, sabemos que va a ser muy leve y con un par de días en la casa con paracetamol se le va a pasar. En cambio, los no vacunados van a ser los que se van a tener que hacer cargo de no vacunarse y quedarse ellos aislados para no digamos, alimentar el sistema de salud con casos muy severos que aparte mantengan vigente esta cepa. Yo creo que si nosotros estamos vacunados en forma masiva y Omicron circula rápidamente, así como vino con una crudeza terrible y una velocidad terrible, se va a ir con una velocidad muy grande en 15 días. Pero todo depende de que logremos una vacunación mucho más alta que la que tenemos. Bueno, veremos a ver qué pasa el 4 de enero, como decía el gobernador, hasta el 4 de enero. El 4 de enero vamos a estar bien. Esperemos que sí. Muchas gracias, doctor. Esperemos que estemos mejor. Bueno, feliz año si no tenemos contacto. Que ande bien. Muchas gracias. Igualmente. El presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, el doctor Andrés del León.